Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. ¿Cómo es la voz de Dios? La Biblia nos revela la naturaleza de la comunicación divina. A lo largo de sus páginas encontramos variadas descripciones de la voz de Dios, cada una ofreciendo una perspectiva única sobre la relación entre lo divino y la humanidad. Desde la suavidad apacible que se revela a través del murmullo del viento, hasta la majestuosidad tronante que rompe cedros y hace temblar el desierto. La voz de Dios se despliega en una diversidad de formas que reflejan la complejidad de nuestra conexión espiritual. En Génesis dice: el hombre y su mujer escucharon que Dios andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. En este pasaje del Génesis se describe un momento crucial en la narrativa bíblica, que sigue a la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Después de que Adán y Eva comen del fruto prohibido, sus ojos se abren y se dan cuenta de su desnudez. Sintiendo vergüenza, se cosen hojas de higuera para cubrirse. Luego oyeron la voz de Dios Yahvé que se paseaba en el huerto al aire del día, y sintiendo temor y culpabilidad, se esconden de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. La voz de Dios que se paseaba en el huerto destaca la presencia divina manifestado por una voz apacible y serena como el viento. En el Antiguo Testamento hay un relato en el que el profeta Elías experimenta la presencia de Dios, esta vez con una voz apacible y suave, a pesar de fuertes fenómenos naturales, como lo menciona en Primera de Reyes, como vientos poderosos, terremotos y fuego. La presencia de Dios no estaba en esos elementos. En cambio, Dios habla a través de un silbo apacible y delicado. Este pasaje destaca que la comunicación de Dios a veces se experimenta en la tranquilidad y la suavidad, recordando a Elías que la presencia divina puede manifestarse de maneras inesperadas y serenas. En el Salmo 29 se describe la voz de Dios como poderosa y majestuosa, capaz de romper cedros y hacer temblar el desierto. En el Salmo 29, el salmista poéticamente describe la majestuosidad y el poder de Dios, utilizando metáforas relacionadas con una tormenta para ilustrar la magnitud de la voz divina. La voz de Dios es tan impactante que puede hacer saltar a los cedros, hacer temblar el desierto y causar el nacimiento de las hierbas. En el contexto del templo, todo proclama la gloria de Dios. Este pasaje subraya la idea de que la voz de Dios tiene un impacto significativo en la naturaleza y en toda la creación. En el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, hay una visión de Jesucristo donde su voz es descrita como el sonido de muchas aguas, indicando su autoridad y poder. En Apocalipsis, el apóstol Juan comparte una visión que experimentó mientras estaba en la isla de Patmos. Juan relata que estaba en el Espíritu en el día de Dios cuando escuchó una poderosa voz que sonaba como una trompeta. La voz identifica al hablante como el Alfa y la Omega, el primero y el último, y le ordena a Juan escribir lo que ve y enviarlo a 7 iglesias en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Cuando Juan se vuelve para ver la voz, observa 7 candeleros de oro, que simbolizan las 7 iglesias. En medio de los candeleros ve a alguien que se asemeja al Hijo del Hombre. Esta figura gloriosa lleva una túnica larga, un cinturón de oro, tiene cabellos blancos como la lana y ojos como llama de fuego, denotando pureza y discernimiento. Sus pies, comparados con bronce bruñido, sugieren firmeza y juicio. Sostiene 7 estrellas en su diestra, que representan a los ángeles de las 7 iglesias, y de su boca sale una aguda espada de 2 filos, simbolizando la palabra de Dios. En el libro de Isaías se menciona que aquellos que siguen a Dios Yahvé escucharán una voz detrás de ellos diciendo: este es el camino, andad por él. Este versículo dice lo siguiente: y si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás una voz detrás de ti que te dirá: por aquí es el camino, vayan por aquí. Isaías es un versículo que destaca la guía y dirección divina en la vida de las personas. Este versículo enfatiza la promesa de Dios de guiar a su pueblo. Tus oídos oirán a tus espaldas. Sugiere que la dirección vendrá de manera clara y comprensible. Dios proporcionará la orientación necesaria, indicando el camino que se debe seguir. La instrucción es clara: este es el camino, andad por él.
La advertencia de no apartarse ni a la derecha ni a la izquierda sugiere la importancia de seguir la guía divina sin desviarse. Isaías comunica la idea de que aquellos que confían en Dios pueden esperar su dirección en la vida, y cuando escuchan la voz de Dios deben seguir ese camino sin desviarse. En Éxodo menciona lo siguiente: todos los israelitas fueron testigos de los truenos y relámpagos, del sonido de trompetas y del monte envuelto en humo, pero tenían miedo y se mantenían alejados. Así que le dijeron a Moisés: háblanos tú y obedeceremos, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos. Y Moisés les contestó: no tengan miedo, Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que siempre sientan temor de Él, a fin de que no pequen. Y mientras el pueblo se mantenía alejado, Moisés se acercó a la nube oscura en la que estaba Dios. Este pasaje describe la reacción del pueblo de Israel al presenciar fenómenos sobrenaturales en el monte Sinaí, donde Dios estaba revelando los 10 mandamientos a Moisés. El pueblo, atemorizado por la majestuosidad de Dios manifestada en truenos, relámpagos y humo en el monte, pide a Moisés que hable con Dios en lugar de experimentar directamente la presencia divina. Moisés le tranquiliza diciéndoles que no deben temer y que la manifestación de Dios tiene el propósito de probarlos y fortalecer su temor reverencial para evitar el pecado. A pesar de su temor, Moisés se acerca a la oscuridad donde Dios se encuentra, siendo el intermediario entre el pueblo y la divinidad. Este pasaje destaca la tensión entre la santidad de Dios y la gran voz de Dios, y la necesidad humana de un mediador. En el libro de Job menciona lo siguiente: al ver la tempestad mi corazón palpita como si fuera a salírseme del pecho. Escuchen el estruendo de la voz de Dios, el trueno que sale de su boca. Él lanza el relámpago por todo el cielo y de un extremo a otro de la tierra. Luego se oye un estruendo, cuando hace resonar su voz majestuosa, y mientras se oye el trueno, los relámpagos no cesan. Cuando Dios hace tronar su voz, se producen maravillas, suceden grandes cosas que nadie puede comprender. Ordena a la nieve caer sobre la tierra y hace que la lluvia caiga con violencia. Hace que los hombres se queden en sus casas y que todos reconozcan que Él es quien actúa. Los animales entran en sus cuevas y allí se quedan escondidos. Del sur viene el huracán y del norte viene el frío. Por el soplo de Dios se forma el hielo y las aguas extensas se congelan. Él carga de humedad las nubes y hace que de ellas surja el rayo. Y el rayo va zigzagueando por el cielo, cumpliendo así las órdenes de Dios en toda la superficie de la tierra. De todo ello se vale Dios para castigar a la tierra o para mostrarle su bondad. Job, ten paciencia y escucha. Considera las cosas admirables que hace Dios. ¿Sabes tú cómo Dios dispone todo esto? ¿Y cómo brilla el relámpago en la nube? ¿Sabes tú cómo flotan las nubes en el aire? Prueba admirable de su perfecta inteligencia. Tú te sofocas de calor entre tu ropa cuando el viento del sur adormece la tierra. ¿Puedes tú ayudar a Dios a extender el cielo y dejarlo firme como una hoja de metal? Enséñanos qué debemos decirle a Dios, pues estamos a oscuras y sin argumentos. Yo ni siquiera le diría que quiero hablar, pues sería como querer que me destruya. No es posible ver la luz del sol cuando las nubes lo ocultan, pero si el viento sopla, el cielo se aclara. Resplandores de oro aparecen por el norte, cuando Dios se rodea de terrible majestad. No podemos comprender al Todopoderoso, pues Él es inmensamente fuerte y justo, y recto, y no oprime a nadie. Por eso los hombres le temen, nada significan los sabios para Él. Este pasaje proviene del libro de Job, específicamente del capítulo 37. Se presenta como parte del discurso de Eliú, un joven que interviene en la conversación entre Job y sus amigos. Eliú está tratando de explicar la grandeza y la sabiduría de Dios, utilizando la naturaleza y los fenómenos meteorológicos como ejemplos. La explicación de Eliú busca inspirar reverencia y reconocimiento de la grandeza divina, al mismo tiempo que subraya la limitación humana para entender completamente los caminos de Dios. Estas descripciones buscan transmitir la idea de que la voz de Dios es poderosa, majestuosa y capaz de crear, guiar y revelar, y que la voz de Dios puede manifestarse de maneras muy diversas. A lo largo de las escrituras encontramos cómo el trueno, el viento, el silbo apacible y otros fenómenos naturales se emplean para ilustrar la trascendencia divina. Estas descripciones no buscan limitar la manifestación de la voz de Dios a fenómenos específicos, sino más bien ofrecer una comprensión de la comunicación divina que se adapta a la comprensión humana en diferentes contextos y épocas.
Estos pasajes bíblicos nos dicen cómo Dios se revela y se comunica con sus criaturas a lo largo de la narrativa bíblica.